Bendito nuestro Dios para siempre. Ya cayó Babilonia. Vamos a ver Babilonia, hermanos, en varios aspectos, ¿sí? Espero que me entiendan, espero no ser muy confuso, muy así enredado en esto. Pero apenas tengo muy poquito tiempo. Primero vamos a ver fundación de Babilonia, número 1. Fundación de Babilonia. Después, Babilonia histórica en los días de Nabucodonosor II. Segundo punto, Babilonia histórica en los días de Nabucodonosor II. Tercer punto, Babilonia espiritual en los días de los apóstoles. Babilonia espiritual en los días de los apóstoles. Y por último, el cuarto punto, Babilonia espiritual profética para nuestros días. Imagínense un montón de cosas en muy poquito tiempo. Entonces vamos a tratar de reducir tiempo y espero terminar en el tiempo indicado. Vámonos primero a fundación de Babilonia, Génesis 10, 6 al 10. Génesis capítulo 10, versículos 6 al 10. 10, 6 al 10. Si gustan ponerse de pie, vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Nada más el puro 6 y enseguida pueden tomar sus asientos. Génesis capítulo 10, versículo 6. Yo lo voy a leer hasta aquí. Dice así: los hijos de Cam, Uz, Mizraim, Fod y Canaán. Hasta ahí. Y luego dice el 7. Y los hijos de Uz, Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ere, Akkad y Calné en la tierra de Sinai. Hasta ahí así. Me regreso, hermanos, al capítulo 10, versículo 6, que dice: los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Cam fue hijo de Noé. Y Cam fue, hermanos, el que vio la desnudez de su padre. Y Cam tiene a su primogénito que se llamó Canaán, solamente que aquí no lo ponen como primogénito, ponen como el primero, hermanos, a este que acabamos de leer, Cus. Y Cus significa negro, oscuro. Si alguna vez les llegan a preguntar de dónde viene la raza negra, hermanos, ustedes contesten con certeza, con convicción, que la raza negra viene por un descendiente de Noé, que se llamó Cus, un nieto de Noé, de hecho. Cus fue el primer negro que pobló la tierra, y de él vienen todos los demás negros. Digo negro no en el sentido de la expresión, hermano, de discriminación o de desprecio, sino en el sentido del color, porque hay también amarillos. La raza asiática son amarillos. Los Sioux, los indios Sioux en América eran rojos. Hermanos, Adán era rojo, Eva era roja. Pero ya vienen las mezclas de las naciones y vienen los colores así como nosotros, así como que dame una leche con café o un café con leche, como que tenemos el color de un café con leche. Otros están más blancos, otros más morenitos, pero no negritos. Otros son güeros prácticamente, hermanos. Y en fin, cuando les lleguen a preguntar de dónde viene la raza negra, ustedes sin duda digan, hermanos, viene de un nieto de Noé que se llamó Cus. ¿Por qué? Porque viene una maldición a causa de que Cam vio la desnudez de su padre. Y ahí me detengo, hermanos, aunque no creo que solo vio la desnudez de su padre, yo creo que se fue mucho más allá, pero bueno, lo dejamos así. Y luego, hermanos, bueno, pues Cam, los hijos de Cam fueron Cus, de donde vienen los etíopes; Mizraim, de donde vienen los egipcios; y los futitas, los de Fut,
donde vienen, hermanos, de Cus vienen somalíes y de Fud vienen etíopes. Repito, Cus vienen somalíes. Hay mezcla, hermano, hay una mezcla que no me voy a meter ahorita a las mezclas, ¿verdad? Porque viene Somalia, viene Etiopía y vienen otros países, otras naciones de raza negra, pero son descendientes directos de Cus precisamente. Bueno, dice, me voy a pasar hasta el 8, dice, y Cus engendró a Nimrod, lo que significa por deducción que Nimrod también era negro, era un hombre de color negro, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Eso fue aproximadamente, hermanos, hace unos 1800 a 2000 años antes del Señor Jesucristo. Estamos hablando de Nimrod. La fecha exacta es imposible saberla, nadie la sabe. Ni siquiera los mejores cronólogos del mundo saben, menos yo. Dice el 10, y fue el comienzo de su reino Babel, o sea, del reino de Nimrod, Babel. ¿Cómo se llama el subtítulo? Ha caído Babilonia. Entonces los orígenes de Babilonia se remontan, hermanos, hasta 2800 años antes del Señor Jesucristo. Imagínense, 2800 a 3000, me equivoqué ahorita, 2800 a 3000 años antes del Señor Jesucristo. Nos remontamos con la fundación de Babilonia. Es el primer punto, fundación de Babilonia. En el 11.2 dice, aquí Génesis 11.2, aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Sinar pertenece a Babilonia también, hermanos. Bueno, encontraron ese lugar, se establecieron y ya ustedes saben la historia, hermanos, empiezan a construir la torre, la famosa torre de Babel. Que dicho sea de paso, en Europa, en Bélgica, precisamente, hermanos, está una torre que le llaman la Torre de Babel y está incompleta porque la Torre de Babel, construida por Nimrod, se quedó inconclusa, se quedó en construcción. Bueno, así la Torre de Babel moderna, la que los hombres mandaron construir, hermano, está inconclusa, no porque Dios se los haya impedido, sino porque ellos quieren que sea igual como en el pasado. O sea, ellos piensan llegar a Dios de cualquier manera. Los hombres modernos, los que se rebelaron, hermanos, como los descendientes de Noé, así, hermanos, en ese tiempo los rebeldes siguen obstinados, siguen tercos en continuar, darle continuidad a la Torre de Babel, aquella que quedó en espera y que en ese tiempo se le está dando continuidad. Literalmente están construyendo, han construido una torre, la Torre de Babel. En los días de Saddam Hussein, hermanos, allá por el año 2000, 2002, Saddam Hussein, antes del 2002, cuando vino la guerra del Golfo Pérsico de Estados Unidos contra Saddam Hussein en Irak, bueno, unos 2-3 años antes, Saddam Hussein se creyó el rey de Babilonia y él quiso levantar a Irak, porque quiero decirles que Babilonia actualmente sería unas partes de Irak, unas partes de Irán, unas partes de Siria, lo que fue en aquel tiempo la Babilonia del pasado, en los días de Nabucodonosor, no en los días de Nimrod, sino en los días de Nabucodonosor. Entonces este hombre, Saddam Hussein, dijo, bueno, yo voy a crear la Babilonia, porque él se creyó importante, porque era un descendiente, hermanos, de aquellos babilonios, que no es descendiente. ¿Por qué? Porque Irak, hermanos, es actualmente medio. Son medos, no babilónicos. Pero él se creyó así porque en el pasado, les digo, fue parte de Irak. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Un muro enorme, un muro, así como Babilonia tenía un gigantesco muro, a diferencia de que aquí este señor Hussein, cada 2 metros puso un ladrillo de oro, cada 2 metros un ladrillo de oro, y no continuó, hermanos, la construcción del muro porque en esos días tuvo un conflicto con Irán, y esa guerra lo desgastó económicamente hablando, pero no quitó los lujos exagerados en que él vivía, hermanos, con chapas de oro, las llaves de los lavabos, de los baños, todo era de oro, abundancia de oro ahí, como fue en el pasado.
Porque si hubo una ciudad que obtuvo abundancia de oro, fue Babilonia, el imperio babilónico, en los días de Nabucodonosor. Bueno, hermanos, no solo eso, sino que este hombre, Saddam Hussein, en sus días, manda elaborar un gran misil a quien le puso Babilonia pequeña. Después mandó construir otro que le puso Babilonia la grande. Pero viene la guerra del Golfo Pérsico y Estados Unidos acaba con él y su grandeza. Ya no existe ni Babilonia, ni su misil, ni el señor Saddam Hussein. Hay tanta historia, hermanos, de las Babilonias. Entonces estamos hablando de la historia de la fundación de Babilonia, la cual, hermanos, hizo Nimrod en sus días. Voy a meter aquí, hermanos, una parte que espero no tardarme demasiado. Zacarías 5 al 11, que tiene que ver precisamente con Babilonia. Zacarías 5 al 11. Dice así: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Le dice el ángel a Zacarías. Y Zacarías, hermanos, levanta sus ojos hacia arriba y pregunta el 6: ¿qué es? Hace una pregunta, no sabe qué es Zacarías. Y el ángel le dice: este es un efa que sale. Un efa es una medida, hermanos. Un recipiente al que le caben entre 40 y 45 litros. Es una medida. Iba una efa, una medida por el espacio, pero Zacarías ve más, algo más. Y dice: este es un efa, repito, es una medida. Efa también es el nombre de personas en la palabra de Dios, también es nombre de persona. Efa quiere decir maldad. Fíjense qué curioso es. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra de Israel. Estamos hablando más o menos en el año 520 antes del Señor Jesucristo, hermanos, y Dios está dando a conocer la maldad de su pueblo ahí en Judá. O sea, el efa era la maldad, era la medida. 7. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Una mujer, ¿por qué la mujer, hermanos, es representada como maldad? ¿O por qué la maldad es representada por una mujer? Porque es una iglesia. Era la iglesia en los días de Zacarías, hermanos, que tenía una gran cantidad de maldad. Por eso habla de una mujer, porque es una iglesia. También cuando habla de mujer está hablando de un imperio, de un reino, de una nación, que tienen obviamente nombres. Entonces aquí se refiere a los dos, iglesia y reino. Era el reino de Israel que estaba en Judá. Y dice el 7: y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Sentada aquí sí que gobierna, que tiene poder, que tiene autoridad. La iglesia de ese tiempo obviamente tenía autoridad sobre el reino de Israel, el pueblo de Israel. Pero esa mujer, hermanos, o esa iglesia judía, no solo tenía poder, tenía autoridad, no solo reinaba, sino que estaba llena de maldad, de pecado. Ahora, dice el 8: y él dijo: esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. La masa de plomo en la tapa. Le puso la tapa a la medida y ahí encerró a la mujer. Y luego dice: alcé luego mis ojos y miré aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Bueno, estas dos mujeres para mí, hermanos, representan a Media y a Persia en su tiempo. ¿Por qué a Media y a Persia? ¿Por qué? Porque, hermanos, después de que el imperio babilónico se llevó cautivo en el año 609 a los ciudadanos de Judá y de Jerusalén, 70 años después surge el imperio medo-persa.
Y el imperio medio persa, hermanos, ¿qué hizo? Poner en alto. O el imperio medio persa, hermanos, masacró a Israel, masacró a Jerusalén, masacró a Judá. Antes, al contrario, Dios usó a Ciro, porque cuando Ciro llegó, hermanos, y llegó allá a Babilonia, a invadir Babilonia, en esa noche estaba Belsasar festejando, había juntado, invitado a 1000 de sus principales con sus concubinas, sus mujeres, ¿verdad? Y no conforme con eso se trajo los vasos de oro y de plata de allá de donde se los había llevado Nabucodonosor de Jerusalén, del templo, ¿verdad? Y se los trae y en ellos empiezan a beber. Esa noche, hermanos, pues una mano, Mene, Tekel, Uparsin, Daniel, al fin encuentran a alguien que les traduzca, tu reino ha sido puesto en balanza y se le ha puesto fin. He aquí que viene el reino de los medos y de los persas, y en esa noche precisamente, hermanos, llegó Ciro. Ciro, que en persa quiere decir sol, y es un prototipo en sombra del Señor Jesucristo, un libertador, porque eso fue lo que fue Ciro para los israelitas, un libertador. Hermanos, y atacan a Belsasar, muere esa noche y el imperio babilónico queda en ruinas y se pone en alto a Judá. ¿Cuál fue el primer decreto de Ciro? Crónicas, el último capítulo, Nehemías, primer capítulo. ¿Cuál fue el primero? Dice, yo por mí, Ciro, dice, Dios me ha dado los reinos de toda la tierra. Y quien haya quedado de ustedes allá en Babilonia, vaya a Jerusalén para que le edifique casa al Dios del cielo. Los puso en alto. El imperio medio persa puso en alto a Judá. Eso es historia. Eso no es, lo que estoy leyendo aquí es interpretación, pero tengo que meter la historia. Eso lo van a encontrar en el libro de Zacarías, ¿no? Bueno, no en Zacarías sino en mi libro que ya está escrito y que lo analizo, hermano. No he tenido tiempo y ya te lo paso para que se pase en el computador y salga, hermanos. Salga gratis, no se va a vender, jamás he vendido nada, hermanos. Pero disculpen, nada más es para los pastores, los que están al frente de una congregación, a esos son los que se les va a dar ese libro. Y ya de alguien, si lo quiere, hermano, pues por supuesto, pero tendrá que pagar. ¿Cuánto va a pagar? Lo que cuesten las copias. Eso es lo que pagaría. Porque no el libro, es un garbolado, como el himnario. Para ti, tu hermano, no tengo dinero para el libro, pero así ya consultan lo que viene. Yo dije ahorita nada más eso, hermanos, pero tengo muchas hojas escritas nomás de estos 5 versículos. Muchas hojas escritas en interpretación. Bueno, entonces, hermanos, estas mujeres, repito, representan a Media y a Persia, hacia largo rasgo, porque se me está yendo el tiempo. Por las causas ya mencionadas. Eso de que traen alas de cigüeña y viento en sus alas significa, hermanos, que no son muy poderosas sus alas. Y aparte de eso, hermanos, viento, ahí tiene que ver doctrina, ahí tiene que ver no solamente doctrina, sino vienen problemas, dificultades también. Doctrinas, dice el apóstol Pablo, dice, llevados de todo viento de doctrina. Por eso ahí yo le interpreto como doctrina. En los vientos y en las alas, hermanos, no hay mucha fuerza, no hay mucho poder. Bueno, hermanos, y otra escritura dice, híjole, se me fue, no, ya me acordé. Dice, ¿a qué compararé al hombre que funda su casa sobre la arena? Le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la arena y vinieron vientos y tempestades y derribó la casa y su ruina fue grande. ¿Qué son vientos? Problemas, dificultades, pruebas, angustias, y derriban. Eso es lo que traen esas mujeres, o sea, Media y Persia en el pasado. Problemas, porque no nomás trajeron bienestar social, también trajeron problemas, hermanos. Bueno, eso es de las alas y el viento. Dice, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos, es decir, entre el cielo y la tierra. Allá llevan aquellas mujeres, hermanos, que traen alas de cigüeña
y llevan el éfod, hermano, una agarrada de un lado, otra de otro lado, y van volando y Jeremías los está viendo, ¿verdad? Es una visión que él está teniendo y que el ángel le está mostrando, y al mismo tiempo el ángel está interpretando, está traduciendo. ¿Quién es? Porque Zacarías dice, ¿qué es esto? Él no supo qué era. Y ponen en alto, hermanos. ¿Qué es poner en alto? ¿Qué es que le lleven en alto? Que los pusieron en alto. Ahora, obviamente hay un objetivo. Dice lo continúa diciendo, entre la tierra y los cielos. Ay, perdón. 5. Versículo 10. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el éfod? Acuérdense que dentro del éfod hay una mujer que se llama maldad, es una medida. Y él me respondió, para que le sea edificada casa en la tierra de Siná, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Hermanos, esto ya sucedió, ya es historia, pero al mismo tiempo es profecía. Vámonos ahora a la Babilonia histórica en los días de Nabucodonosor II. ¿Por qué Nabucodonosor II? Repito, Babilonia es muy antigua, pero en el año 1200 antes del Señor Jesucristo existió un hombre que se llamó Nabopolassar, se le llamó Nabucodonosor I. Era un antepasado del Nabucodonosor que conocemos nosotros, el que usamos mucho con frecuencia en historia o en los mensajes de la palabra de Dios. Y el Nabucodonosor II, que viene siendo el Nabucodonosor ya mencionado, hermanos, él es del año 605. Yo pongo en mis mensajes 609 antes del Señor Jesucristo, no 605, para que me chequen los 70 años que estuvieron en cautiverio, hermanos, Judá, Benjamín y los ciudadanos de Jerusalén durante esos 70 años. Muy bien. Estamos en Babilonia histórica en los días de Nabucodonosor II. Jeremías 50:23. Jeremías 50:23 dice, repito, Babilonia histórica en los días de Nabucodonosor. Dice, ¿cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? Signo de admiración. O sea, ¿cómo? No es posible que el martillo cortado y quebrado de toda la tierra, o sea, de todo el mundo. Y lo dice, ¿cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? No lo podían creer, hermanos, cuando sucedió. ¿Cuándo sucedió? Ya lo dije ahorita. Cuando llegó el imperio medo-persa, acabó, quebró el martillo. ¿Quién es el martillo? El rey que estaba en ese tiempo. Hermanos, ¿quién es el martillo? El poder, la autoridad babilónica fue quebrado, cortado y entra el imperio medo-persa. Eso sucedió, hermanos, después de la muerte de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor ya había muerto. Le siguió un sucesor de él. Bueno, y sigue diciendo, hermanos, estamos en el 50:23, 51:41. Solo me estoy yendo a un versículo, hermanos, porque son desde el 50 hasta el 51, hermanos. Es todo, pero no vamos a estar viendo unos cuantos versículos. 51:41 dice, ¿cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra? Repito, no son signos de interrogación, son signos de admiración. ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Bueno, la Babilonia esa, hermanos, se están sorprendiendo de lo que quedó de ella. Último versículo, 51, 63 y 64. Dice, y cuando acabes de leer, le dice Dios a Jeremías, este libro le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Hermanos, entonces Dios le dice a Jeremías, vas a atar ese libro en una piedra y la vas a arrojar al Éufrates y vas a decir, así se hundirá Babilonia. Hermanos, Babilonia se hundió, desapareció de la historia, dejó de existir y no quedó nada de ella. Se cumplió. Esa es Babilonia
histórica, porque para nosotros ahorita es historia, histórica en los días de Nabucodonosor. Ahora vámonos a la Babilonia espiritual en los días de los apóstoles. Nuestro primer versículo, Primera de Pedro 5:3. Primera de Pedro 5:3 dice así. No, no es primera, debe de ser segunda. Y no hay 5:3. A ver. 13. A ver, hermano. 5:13, pero de Primera de Pedro. 13. Sí, esa es. Déjenme corregirla porque. Dice así: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Qué pasó? No, que Babilonia ya no existía. Hermano, el apóstol Pedro, después del año 60, está mandando esta carta y está diciendo, hermanos, que hay una iglesia elegida en Babilonia. ¿Qué sucedió? Que en los días de los apóstoles, hermanos, el imperio romano estaba todavía en su mayor fuerza, y aparte de eso había emperadores muy malos que perseguían a la iglesia. Entonces fue necesario que las cartas de los apóstoles que eran enviadas fueran enviadas, hermanos, a manera de que nada más ellos entendieran en clave. Entonces cuando dice la iglesia que está en Babilonia, se está refiriendo a una iglesia que el apóstol Pedro fundó en Roma. Ahí está bien. Y no es cosa mía ni es interpretación, eso es historia. Pueden ustedes decirlo con confianza, no es interpretación, es historia. La historia, hermanos, es historia, no hay forma de errar. Entonces, repito, en ese tiempo, hermano, Roma era un imperio muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Cuando dice Dios en Jeremías 51, dice, ha caído la Babilonia, o en Apocalipsis 17, 18, ha caído Babilonia. Hermano, necesitamos entender a qué se refiere con eso de ha caído. Vamos a ver otro versículo para explicar más ampliamente. Apocalipsis 14, 8. 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Pregunto, ¿ya cayó Babilonia, hermanos, que es Roma? No. Está profetizado que va a caer. Ahora, en el año 476 de nuestra era, hermanos, el imperio romano cayó bajo, hermanos, bajo el poder de un hombre llamado Odoacer. Literal, o sea, política y militarmente, Roma fue derrotada en el año 476 de nuestra era. Cuando está diciendo el apóstol Juan aquí ha caído la Babilonia, es el año 90 aproximadamente. Casi 500 años, casi 600 años después, políticamente, militarmente, Roma cae. Pero cuando Roma cae militarmente y políticamente, hermano, surge el papismo. No se les llamaba papas entonces, se les llamaba obispos de Roma. Se les llamó por primera vez papas en el año 1050, hermanos, y fue un obispo de Roma que se autonombró papa, primer papa, que en latín significa un patriarca o un padre. Entonces,
políticamente, militarmente, Roma fue destruida en el año 476. Acordémonos, hermanos, que durante todos esos años anteriores, en el 200, en el 300, a llegar al 400, se van formando muchos grupos de hombres que se están rebelando contra el Imperio Romano, entre ellos los vándalos, los héroes, los burgundios, los francos, los alamanes y muchos otros, como unos 14 o 15 hermanos, que empezaron a debilitar el poder romano, el poder político y militar romano, hasta que, hermanos, la derrotan. De ahí, de eso surgen pues, los alemanes, los franceses, hermanos, los portugueses y todo lo que conocemos ahorita como la Europa. Y dentro de esa Europa nace los obispos de Roma, que posteriormente, repito, hasta el año 1050 se les llaman papas. ¿A qué viene esto? Que es derribada, destruida, ha caído la Roma militar, la Roma política, no la Roma espiritual, que viene siendo la misma Babilonia. Por eso yo le pongo en el tercer punto Babilonia espiritual, que viene siendo Roma. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Están entendiendo? ¿No? ¿Me regreso? A ver, dígame una perdido para entender. Bueno, unos sí, otros medios, como que. Bueno, si no me entienden, hermanos, lo vuelvo a repetir. No importa, en otra ocasión, lo volvemos a repetir. Muy bien, hermanos. Entonces, Apocalipsis 14:8 está diciendo que Babilonia ya cayó. Es una profecía. ¿Para qué tiempo? Bueno, esa profecía, repito, militar y políticamente ya se cumplió en el año 476 después del Señor Jesucristo. Pero emerge una Roma o una Babilonia espiritual. Acuérdense que desde los días de Juan, año 90 más o menos, se le está llamando a Roma Babilonia. Pedro le está llamando Babilonia. ¿Por qué? Repito, porque había persecución y tenían que hablar en clave para que no les entendieran. Ahorita mismo, cuando está pasando en internet, muchas personas están hablando en clave para que la élite no los borre, no les quiten los videos. Ahorita mismo lo están haciendo. Perdón, pero eso pues no era nuevo. Apocalipsis 17:18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es la mujer? Roma, Babilonia. ¿Por qué una mujer, hermanos? Porque Roma fue fundada por Rómulo. Tiene una historia Roma del año 754 antes del Señor Jesucristo. Y Rómulo, según las fábulas o la historia, dicen, hermanos, que fueron, al menos Rómulo fue amamantado por una loba. Y él más adelante, ya cuando crece, diseña la ciudad de Roma. Se le puso Roma en honor a una diosa llamada Roma, que significa límite o marca. Entonces, cuando estamos hablando de la Roma del tiempo del apóstol Juan, estamos hablando, hermanos, casi 800 años después del diseño de Roma. Allá en la península itálica, en Italia, hermanos, hubo varios pueblos, los romanos, los latinos, los etruscos, y esos se fusionaron, se hicieron uno con el paso de los siglos, y a esa fusión, a ese conjunto de pueblos que se juntaron en uno, hermanos, se quedó con el nombre de Roma. Esa es la Roma que estamos hablando en los días de Juan, en el año 90 aproximadamente. A esa Roma se le está llamando Babilonia la Grande. Acuérdense que Babilonia literal desapareció, pero surge una Babilonia espiritual que fue Roma y sigue siendo Roma hasta nuestros días. ¿Es una iglesia? Es un estado, pero hay una iglesia, el Vaticano. Acordémonos que en Zacarías 4 dice claramente: ¿a dónde llevan el Éfod? La llevan a la tierra de Sinar, y Sinar pertenece a Babilonia. ¿A qué la llevan? Le van a edificar casa, y cuando edifiquen casa, ahí pondrán a esa mujer. Tiene que tener una base. Hermanos, entonces, actualmente, esa casa que se edificó, Constantino mandó construir la primera basílica,
Pero unos siglos después vino un papa que, hermanos, mandó construir otra basílica. La primera fue destruida por las guerras de aquel tiempo. Y este papa manda construir la segunda basílica en el año 1526, y es la que conocemos ahorita como el Vaticano. Nicolás V, un papa llamado Nicolás V fue el que mandó construir eso. Bueno, ahí se puso las bases de la maldad. Y si no, hermanos, díganme otra iglesia que tenga más maldad que el Vaticano. Dicen que, hermanos, es Brasil, porque Brasil está sentado en 7 montes. Acuérdense que Apocalipsis 7 dice que está sentada en 7 montes. Brasil está edificado en 7 montes, pero Brasil no reclama ser la esposa del Cordero. Brasil no reclama ser la iglesia, la única por la cual hay salvación. Brasil no reclama, hermano, ni siquiera ser religiosa. Y el Vaticano sí. Entonces es el Vaticano, llena más requisitos. Brasil no se viste de rojo y de morado, el Vaticano se viste de rojo y de morado. Brasil no ostenta, hermanos, grandes cantidades de roche de oro y de piedras preciosas, como dice la palabra de Dios. El Vaticano sí. Entonces no llena requisitos Brasil, entonces tiene que ser a fuerzas. Repito, el Vaticano. 1620 fue construido, hermanos, este lugar que se llama el Vaticano, que quiere decir lugar de divinos. ¿Por qué significa lugar de divinos? Porque ahí se juntaban, antes de que el Vaticano se construyera, ahí se juntaban, hermanos, brujos, hechiceros, adivines, espiritistas, y en ese lugar se construye. Por eso se le puso en latín Vaticanus, que significa lo que dije, lugar de hechiceros, de brujos, de agoreros, eso es lo que significa. Muy bien, nos pasamos, hermanos, a la Babilonia espiritual y profética para nuestros días. Apocalipsis 16, 19. Babilonia espiritual y profética para nuestros días. Apocalipsis 16, 19. Dice, y la gran ciudad, ¿quién es la gran ciudad? Pues Babilonia, espiritualmente, literalmente Roma. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Repito, el 16-19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Hemos hablado, hermanos, de que viene un terremoto mundial. Ni siquiera un megaterremoto, es más que megaterremoto, terremoto mundial. Los geólogos tienen, al menos yo me di cuenta, hermanos, hace como un año que están anunciando un terremoto mundial. La placa tectónica que rodea la planeta Tierra, hermanos, le llaman placas tectónicas, pero en realidad es una. Protege a la Tierra. Bueno, se están separando, se están resquebrajando, pero esperan que haya una separación tan grande, que sea provocada o que provoque eso un terremoto a nivel mundial. Cuando hay un terremoto, hermanos, viene en una nación y en una ciudad. A lo mejor afectará 2 o 3 ciudades, pero, hermanos, para que afecte varias naciones al mismo tiempo, como el terremoto en 1906 que sucedió en Lisboa, hermanos, ese abarcó hasta 4.000 kilómetros, pero no fueron 4.000 kilómetros. Los cronistas, los que escribieron eso, dicen que la tierra, hermanos, se movía así como ondas, como si fuera el mar, como cuando avientas una piedra en el agua y hace onditas. Bueno, así hacía, pero la tierra ya hacía así, 4.000 kilómetros más de distancia. Se pasó de una nación a otra nación, pero no fue mundial. Ese es 1906. El terremoto que hubo en California, hermanos, igual fue muy grande, pero no fue mundial. El de China, el de Japón, el de Indonesia, cualquier terremoto que mencionemos o que veamos en la historia, hermanos, pero no son mundiales. Ahorita, de hecho, hermanos, diariamente están habiendo más de 1.000 terremotos diarios, imperceptibles, y uno que otro de grados Richter, a la escala Richter de 4, de 5, de 6 o de 7 grados.
Pero de repente están esperando, hermanos, que suceda un super terremoto en California, lo están esperando ya hace muchos años, pero no saben cuándo viene. ¿Por qué? Porque es impredecible, no se sabe, no se puede predecir cuándo vienen terremotos, hermanos. Pero Dios sí dice cuándo va a suceder este terremoto, no megaterremoto, terremoto mundial. ¿Por qué supe, hermanos? ¿Por qué me enteré de que era mundial? Me enteré porque dice aquí, da cuenta como cuando te abren los ojos y alcanzas a ver algo. Si Dios no nos abre los ojos del entendimiento, no podíamos entender su palabra, hermano, no podríamos entenderla. Porque aquí hay cosas que a veces están tan claras, tan nítidas, hermanos, pero el hombre carnal no las alcanza a detectar, y nosotros andamos en la carne, estamos en este cuerpo, no fácil detectar lo espiritual, a menos, repito, que Dios te lo explique, como le explicó Dios a Zacarías. ¿Qué es?, pregunta Zacarías, y el ángel le contesta. Ahorita, ¿qué es, Señor? Dios no te contesta, pero ha enviado su Santo Espíritu para que Él te revele lo que Él te quiera revelar, si es que te quiere revelar. Estoy hablando del pastor, que se supone que el pastor tiene que mantener a la gente, hermanos, al tiempo presente. No podemos vivir de la historia, tenemos que vivir, hermanos, del tiempo presente y prepararnos para mañana. ¿Qué viene para mañana? Pero si yo no les digo qué viene para mañana, ¿cómo nos vamos a preparar? Pero para que yo diga qué viene para mañana, necesito que Dios me lo diga. Dice el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir, las cosas que oiga del Padre, se las va a hacer saber. ¿A quiénes? Pues a los que Él quiera. No es al que levante la mano, es a los que Él quiera. Hermanos, entonces, así entendí esta parte cuando yo empiezo a leer. Dice, y las ciudades de las naciones cayeron. Nación, entonces el mundo, un terremoto mundial. Me voy a internet, hermanos, a buscar terremotos, y encontré esa parte que los científicos, los geólogos ya estaban anunciando que venía un terremoto mundial, pero no sabían cuándo, y nosotros íbamos a saber cuándo. Yo sé cuándo va a venir ese terremoto mundial. ¿Sabes el día y la hora? No sé ni el día ni la hora, ni siquiera el año, hermanos, pero sé cuándo va a venir. Eso ya es diferente. Dice, y la gran ciudad, en el 16-19, y la gran ciudad fue dividida, Roma, o la Babilonia espiritual, fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, repito, esto es mundial, terremoto mundial, no le va a poder ayudar una ciudad a otra, ni una nación a otra le va a poder hacer envíos de alimentos, de agua, de medicina, de rescatistas, nada, porque todo el mundo estará en un conflicto terrible, hermanos, a causa de ese terremoto que no se conoce uno semejante. No ha habido ni uno semejante a ese terremoto, ni siquiera el que pasó en Haití, ni en Japón, ni el de 9.2 grados, hermano, ni siquiera ese, que un terremoto de 9 grados vence, es catastrófico. Por eso las naciones en este tiempo se están preparando para que los terremotos que vengan no les afecten, sino que los edificios construidos estén construidos en cimiento, hermano, donde tengan resortes, y el edificio, imagínense que este es el edificio, se haga esto, a donde sea que se mueva, solo haga esto, por los resortes que tiene abajo en cimentaciones muy profundas, pero no se cuartea ni se cae. Bueno, en ese terremoto que venga, se les van a caer. No se preparó California, hermanos, por el terremoto que hubo en sus días. No se preparó, sí se preparó. Le vino otro y se volvió a caer. No se preparó Japón, hermanos, en los terremotos que tuvo anteriormente. Dijo, ahora sí no nos vamos a sorprender. Y sus edificios se cayeron. Entonces, no hay construcción, hermanos. Por ejemplo, Abu Dhabi, el edificio más grande del mundo, que mide 1 kilómetro. O sea, sí, 10 cuadras, no, sí, 10 cuadras. Una cuadra tiene 100 metros, 10 cuadras es 1 kilómetro. Bueno, tiene 13 cuadras de alto, de 100 metros cada cuadra. Eso es el edificio más grande del mundo, ¿no? Y van a construir otro, o ya lo empezaron a construir, hermanos, que medirá 135 metros de altura. ¿Cuánto es 135? Un poco menos de 1,5 kilómetros. Es algo exagerado. Y tienen en plan, hermanos, hacer unas construcciones tan altas así, hermanos, que seguramente pretenderán llegar
como Dios, como Nimrod a Dios. No va a ser posible. Este terremoto destruirá las glorias del hombre, porque los arquitectos, hermanos, por ejemplo, el que mandó construir la Torre Eiffel, que fue un francmasón, para los masones es una gloria, la Torre Eiffel allá en Francia, en París. Y ellos en su discurso siempre ponen al arquitecto que diseñó, hermano, la Torre Eiffel, grado 33, satánico. Y que lamentablemente hay personas, hay hermanos y hermanas que tienen la Torre Eiffel en cuadros de ahí, mira qué bonita se ve, de ahí son satánicos. Tenemos que tener cuidado que metemos a la casa, hermanos. Entonces, hermanos, este super terremoto, más que megaterremoto, destruirá el ego del hombre, la gloria del hombre, porque se glorían en sus altas construcciones, hermanos, en edificaciones super lujosísimas, barcos, aviones que, hermanos, no tienen comparación de los hombres más ricos del mundo y que hacen lo que quieren con el dinero. Hermanos, bueno, todas sus glorias van a ser destruidas cuando venga este terremoto. La pregunta es, ¿cuándo va a venir este terremoto? Ustedes no deben de preocuparse, ni yo tampoco, hermanos. No debemos preocuparnos porque no estaremos aquí cuando eso suceda, porque eso va a suceder en los días de la gran tribulación. No sé en qué tiempo, pero es en los días de la gran tribulación. No estaremos aquí porque nosotros seremos arrebatados exactamente a la mitad de la semana, es decir, antes de que empiece la gran tribulación. Entre la salida de los primeros 3 años y medio y la entrada de los segundos 3 años y medio, que es la gran tribulación, ahí seremos arrebatados y no veremos esto. Todas las catástrofes, más de 22 catástrofes a nivel mundial que van a suceder en el planeta Tierra, hermanos, y yo lo siento por los hermanos que se van a quedar. Lo siento por las iglesias que sus pastores los engañaron diciendo que iban a ser raptados, dicen ellos. Qué terrible, hermanos, qué terribles cosas vienen. Dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Hermanos, cuando dice vino en memoria, quiere decir un super terremoto gigantesco, y Dios se acuerda de la gran Babilonia, o sea, de Roma. Cuando dijo, y se acordó Dios de Noé cuando estaba viviendo el diluvio. Noé ya le andaba. Oigan, el agua, hermano, seguía. Entonces Dios cierra las cataratas de los cielos y las fuentes del grande abismo y salva a Noé. Pero cuando dice que se acordó de la gran Babilonia, eso significa, esta me la debe. Y le voy a dar lo doble de lo que ella dio. No va a dar como Dios, le va a dar Dios lo doble en castigos. Viene el capítulo 18 de aquí de Apocalipsis y van a ver que los comerciantes, los mercaderes, los que hicieron comercio con Roma, hermanos, cómo se van a lamentar porque van a caer sus negocios. Ahorita los negocios, hermanos, están provocando que caigan, provocando que fracasen, que vayan a la bancarrota para poder tener más control, que no haya tanto rico, tanto multimillonario, para que no tengan tanto poder, hermanos, porque tener dinero es tener poder, hermanos, y por eso están provocando, es una de las causas por las que están provocando la caída del comercio, la caída económica a nivel mundial. ¿Para qué? Para tener control. Pero cuando venga esto, hermanos, donde las naciones caigan, entiéndase, hermano, caigan económicamente, porque no podemos decir ahorita que caigan moralmente. Las naciones están caídas moralmente, están caídas totalmente, pero no económicamente. Ven los fines de semana, carnes asadas, borracheras por aquí, borracheras por allá, fiestas por aquí, fiestas por allá, andan comprando carros de lujo, andan, hermanos, comprando casa, les están dando grandes cantidades en el trabajo. El ingeniero en donde el trabajo, hermano, está feliz en ese trabajo. ¿Por qué? Porque les dan cada año tanto, y él anda feliz, gane dinero por aquí, por ahí, como él, una gran cantidad. Económicamente el mundo no ha caído, moralmente ya ha caído. Espiritualmente, hermanos, está caído. Solo hay unos cuantos de los hijos e hijas de Dios, entre miembros, ministros y pastores, hermanos, que se están guardando, que se están cuidando, y que en el sentido espiritual se mantienen firmes y adelante, venga lo que venga. Dice, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Se acuerdan de la copa de ira que le dijo Dios a Jeremías? Capítulo 25 de Jeremías, dales de beber
de esta copa de mi ira a todas las naciones, a todas. Y si no quieren beber, les dirás, tienen que beber, porque en la casa donde es invocado mi nombre van a beber. ¿Te escaparás tú? De ninguna manera. Dice, vas a darle a beber a todas las naciones. Y menciona, hermanos, especialmente como que los que se rapan las sienes le caen gordos. Y a los que se rapan las sienes también, dales de beber. ¿Por qué no menciona a los greñudos? ¿Por qué no menciona no sé, a otros? No, a específicamente los que se rapan las sienes. ¿Por qué, hermano? Hay una razón, hermanos. Fíjense. Y la razón, miren, hay dos escrituras. Una es, no hagas tonsura en tu cabeza. Tonsura es hacerse, tiene cabello, tiene cabello. Y hacerse una rueda aquí, el sacerdote. No harás tonsura en tu cabeza. Esa rueda se la hacían en honor al sol. Parece que en los días de Nimrod, después de la muerte de Nimrod, Semiramis, su madre, mandó que adoraran a Nimrod, porque Nimrod se convirtió en el dios sol, y de ahí empieza la oración para el sol, en honor a Nimrod. Siguieron adorando al sol en honor a Tamuz, y después a Hércules, y después a Dionisio, y a Isis, a Tamuz, y a muchos otros hermanos que vinieron después. Entonces, no harás tonsura en tu cabeza, significa una rueda redonda en honor al sol. Pero cuando dice, hermanos, no te raparás las sienes, es porque en esta parte tiene pelo la persona. En esta parte se rapa alrededor, incluye las sienes, y hace la figura redonda del sol. De ahí que Dios aborrece eso. ¿Han visto hermanos que se rapan las sienes? Yo en todas partes lo veo. Quisiera caso, porque se los digo, de otras iglesias, se los digo y no les importa. Mi deber es decirles, hermano, aunque se enojen. Y si no les digo, Dios dice, hijo de hombre, si tú ves que entre el pueblo alguno se desvía y él se aparta y se muere, y la sangre te la va a demandar a ti. Pero si tú le dices, entonces tu sangre caerá sobre su cabeza. Eres sin hermano. No, yo tengo bien claro eso, que si yo lo digo, cuando veo un mal y no lo digo, ya sea personal o congregacional, entonces tengo demanda de parte de Dios. Como yo no quiero tener demanda por parte de Dios, entonces tengo que decirlo. Bueno, dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino. Cáliz es la copa del vino, pero de ira, de enojo. ¿Han leído, hermanos, las 7 copas de la ira de Dios? 7, no es una, es el cáliz. 7, pero 7 veces más. Se van ustedes a las maldiciones y ahí dice Dios, y si con todo y esto siguen pecando, entonces 7 veces más traeré maldiciones sobre este pueblo. Y con todo esto siguen pecando 7 veces más. Y el 7, hermanos, se va. ¿Cuántas veces se menciona? Dice el 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Por qué toda isla huyó? Hermanos, pues porque las islas, oigan, todas las islas a nivel mundial se van a hundir. Y eso significa que ya no están, como si hubieran huido. Y si no quieren pensar así, entonces esta isla, hermanos, a causa de ese gigantesco terremoto mundial, va a aparecer quién sabe dónde. Por supuesto que al aparecer quién sabe dónde, va a aparecer como isla, pero con casi la mayor parte de los ciudadanos de esa isla muertos. Como no es una isla la que hay en el mundo, hay miles de islas, y en muchísimas de ellas hay habitantes, hermano, entonces todos esos habitantes de las islas van a desaparecer. Viene una supermortandad, hermanos, pero nosotros, repito, usted no se preocupe, porque ustedes y yo no estaremos aquí. Esperemos primero Dios que el Señor nos levante. Y se queda mi esposo, te engañó, te hizo creer que era buen hermano, pero no era buen hermano. O tú mismo viste que no era bien hermano, y si tú le haces caso sabiendo que no es buen hermano y obedeces las cosas de Dios, pero malas, entonces te vas a quedar también. Así de que, hermanas, mujeres, no se sometan a esposos bandidos, agresivos, violentos, autoritarios y indecentes, indolentes, indiferentes, deshonestos. Vamos, por favor, hermanos, obedezcan al Señor.
Ya como esposas, bueno, pues son sus esposas, ahí tienen que obedecer. ¿Qué le hacemos, hermano? Sí, ¿verdad? Entonces, que es bien malo. Pues sí, pues, ¿qué hago yo? Por eso, hermanos que tienen su esposa aquí, vamos a tratar bien a nuestra esposa, vamos a comportarnos bien, para que el día que muramos nos extrañen, porque el día que nos muéramos no nos van a extrañar, van a decir, hombre, qué bueno que se murió. Este ingrato no lo aguantaba. Qué terrible, hermanos. Y bueno, le vamos a dejar pendiente ahí, hermanos, porque el tiempo se me agotó ya, fíjense. 14, 8, 17, 18. De aquí mismo, Apocalipsis 17, 18. Dice, y la mujer que has visto es la gran... Eso ya lo vimos. 17, 5, hermanos. 17, 5. Dice, y en su frente un nombre escrito, estamos hablando de Babilonia espiritual y profética para nuestros días, En su frente un nombre escrito, un misterio. Misterio significa algo oculto, algo no revelado, algo desconocido. Babilonia la grande. ¿Por qué el misterio? Porque no era Babilonia. Babilonia había dejado de existir hacía muchísimos siglos, hermanos. Está hablando de Roma y le llama la madre de las rameras. Pregunto, hermanos, ¿no están, hermanos, los hombres a someterse al Papa allá en el Vaticano? Hace 3 meses, y se me adelanto un poquito del siguiente mensaje. Hace 3 meses el Papa convocó a una reunión a nivel mundial e invitó a unos de los principales líderes de las iglesias, entre ellos judíos ortodoxos, hermanos, protestantes, evangélicos, creyentes, hermanos, y los convocó en una conferencia carismática, ecuménica. ¿Por qué se le llama madre de la ramera? ¿Quiénes son las rameras? Las rameras no son las evangélicas, las iglesias evangélicas. Las rameras son como testigos de Jehová, mormones, masones, francmasones, hermano, la iglesia turca, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia anglicana, la iglesia tibetana, todas esas son las rameras, hermanos, de esa Babilonia. Y si no, hermanos, vean, desde 1980 hasta la fecha han tenido cerca de 40 reuniones ecuménicas, carismáticas en el Vaticano, sin contar las demás a nivel mundial. Por eso es la madre de todas las rameras. Todo pastor, todo evangélico, hermanos, que se está uniendo a Roma pasa a ser una ramera. Y esas no se van a salvar. Rameras espirituales no se van a salvar. Pues estamos hablando de la Roma profética espiritual para nuestros días. Como esto no es posible que lo concluya ya, hermanos, porque falta lo que será el séptimo imperio, que durará breve tiempo. Eso lo estaremos viendo con otros versículos y bajo otro tiempo. Vamos a seguir leyendo. Dice el 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hasta ahí le vamos a dejar. Pásense al 18:21. Me estoy yendo bien rápido, hermanos, porque el tiempo ya se me acabó. 18:21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Es una profecía. Acuérdense de Jeremías 51. Le dice Dios le dice a Jeremías: agarra una piedra y átale el libro y arrójalo en el Éufrates y dirás: así caerá Babilonia. Hermanos, cayó la Babilonia aquella, eso ya es historia, pero ahora falta que caiga esta. La Babilonia espiritual, que viene siendo la Roma espiritual, la madre, hermano, la principal iglesia a nivel mundial, es la madre de todas, se les sujetan, se les someten todos los que estamos viendo, hermano. Busquen por favor en internet y pónganle iglesia ecuménica carismática, o pónganle, hermanos, Roma y las iglesias carismáticas unidas, pónganle como ustedes quieran y van a ver lo que les estoy diciendo. Y muchos más datos que yo no puedo decir porque me va el tiempo en datos y en historia. Hermanos, entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viendo cosas ahorita terribles, ¿no? Es necesario que abramos los ojos y nos demos cuenta, hermanos, que verdaderamente estamos viviendo últimos tiempos proféticos y la inminente caída de la gran Babilonia, que viene siendo el Vaticano, el Papa y todos los que las están apoyando. No solamente los líderes. Ahí tienen ese bandido de Biden, Joe Biden. ¿Qué sucede? Que puso las manos sobre las Sagradas Escrituras, no le importó y juró solemnemente que iba a obedecer.
Si es un bandido desde antes de poner las manos en las escrituras, juegan con las cosas de Dios. Están a favor, hermanos, de tantas cosas horribles. Viniendo el momento, hermanos, les voy a decir los planes que tiene, los propósitos que tiene ese hombre y muchas otras cosas que es necesario que oigan, hermanos. Y si algunos ya las saben, bueno, pues las confirman para que todos pongamos más atención, hermanos, a las